Bueno, muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Un gusto por estar con ustedes nuevamente. Vamos a Mateo capítulo 7. Así como hablamos al inicio, estamos hoy al día, ¿qué? Día 8. Estamos a 43 días de terminar el año 2020 y muy convencidos de algo, que el año 2020 no ha terminado. El año 2020 no ha terminado y lo que el Señor aún sigue haciendo y aún sigue permitiendo en las naciones, recuerde, para traer a muchos a salvación, pero también para hacer volver a la iglesia a sus fundamentos, aún no ha terminado. Y creo, como hablamos al inicio, creo firmemente que el año 2021, el otro año, será un año donde realmente para nosotros como pueblo de El Salvador y como para muchas naciones, nos daremos cuenta si realmente entendimos todo lo que el Señor quería hacer. Como un dato muy curioso para los que quizás no sabían, o si ya lo saben por poderlo recordar, en Costa Rica se habla de que el 88% de la población, estamos hablando de un porcentaje bastante alto, se declara creyente, se declara cristianos. En Guatemala se habla que el 95% se declara cristiano. Y en Estados Unidos se habla que el 73% de la población se declara cristiano. Pero es muy contradictorio ver cómo las poblaciones se denominan a sí mismos algo que no viven, algo que realmente solamente se quedó en el cliché, se quedó en el nombre. Hace poco, el año pasado, si mal no recuerdo, o hace año y medio, nosotros tuvimos la noticia que una nación que se declara 95% cristiana optó por un gobierno a favor del aborto, a favor de la muerte, a favor de muchas cosas contrarias a la palabra. Igual sucedió en Guatemala y estamos a punto de verlo si las circunstancias no cambian en Estados Unidos. Y es como contradictorio decir que hay un pueblo que se declara seguidor y amante de la obra de Jesucristo, pero actúa totalmente diferente. La Biblia nos enseña en la primera carta de los Corintios, si mal no recuerdo, en el capítulo 10, hablando el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, y nos dice: estas cosas le sucedieron a ellos, pero quedaron escritas para nosotros como ejemplo, para que no hagamos lo mismo, para que no vivamos lo mismo. El próximo año, como nación, nosotros enfrentamos las elecciones. Y hemos tenido ejemplos en las naciones que se han dejado llevar por los mensajes de odio, por los mensajes de venganza, por los mensajes de resentimiento. Y estamos viendo que ahora muchos quieren echar para atrás algo que ya no pueden. Y tenemos la oportunidad entonces, como nación, como El Salvador, el próximo año, de darnos cuenta si realmente aprendimos todo lo que el Señor quería hacer en nosotros durante el año 2020. Como bien lo he dicho en otras oportunidades, yo nunca les voy a decir por quién votar y por quién debe de hacerlo. Si hay algo que el creyente tiene que aprender a desarrollar en el Señor, son convicciones, criterios propios, basados en las Escrituras. Independientemente el favoritismo que uno pueda tener a otro, jamás de parte nuestra, o no debería ser lo que los servidores impulsemos a la gente a votar por algo. Si nuestra labor es aprender a enseñar, nuestra labor es decirte, enseñarte los principios para que puedas intimar con Dios y tú puedas tomar decisiones desde la palabra del Señor. Pero si algo es muy importante que nosotros entendamos es que debemos entender que ni un presidente, ni un diputado, ni un alcalde, ningún magistrado va a cambiar la nación. La nación cambia cuando cambia el corazón de la gente, y esa es una labor que solamente puede hacer el Señor. No lo va a hacer ningún político. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que aunque hayan elecciones, aunque se elijan personas, si la iglesia no hace el trabajo que debe hacer, nada va a pasar. La Biblia nos enseña que la restauración de una nación comienza por la restauración de lo espiritual, de lo religioso. Y si hay algo que el Señor viene haciendo desde hace mucho tiempo y con mucho énfasis en el 2020, es la restauración de lo espiritual en la iglesia, para poder culminar, para poder quitar el ámbito religioso que se ha metido demasiado en la iglesia. Hasta cierto punto es muy triste ver cómo el mayor énfasis en muchos lugares, en muchos sitios, es seguir haciendo lo mismo. Y el Señor, creo que una de las cosas que nos llamó fue no seguir haciendo lo mismo. Con esto no estoy hablando
de cambiar el Evangelio, estoy hablando de las cosas que el Señor quería cambiar y quería quitar. Es muy doloroso escuchar que este año sirvió para sacar a luz muchas cosas que estaban ocultas. Y cada día que pasa, no ha habido mes de este año, si quieren pueden buscar las noticias, no ha habido mes de este año que no se hable de la caída de algún servidor o de algún pastor o de congregaciones que durante tiempo han venido escondiendo estas cosas y están saliendo a la luz. No cabe la duda que el Señor ha venido corrigiendo a su iglesia y que lo que quiere es que volvamos a la esencia, que volvamos a donde las cosas pueden estar. Ninguno de nosotros, como dicen las Escrituras, estamos exentos de caer. Tampoco estoy motivando a hacerlo. Pero la Biblia nos enseña en el libro de los Gálatas que tú y yo podemos ayudar a aquel que ha caído. Pero vuelvo e insisto, cada día que pasa nos estamos dando cuenta que habían cosas que no eran correctas y que el Señor ha venido corrigiendo. Entonces, les invito, los que están aquí como a los que escuchan, y que tengan en cuenta algo: el año 2020 no ha terminado. Lo que el Señor quiere hacer aún no ha terminado. Y no hay nada mejor para describir lo que estamos viviendo que lo que dice Mateo capítulo 7 a partir del versículo 24. Después hablaremos de la parte que antecede, que es algo que nosotros estamos viendo. Por cierto, por si no sabían, la parábola de los dos cimientos, más que hablar de construcciones, habla de un juicio. Los dos cimientos es un juicio que Dios pasa por las naciones, cuando las naciones son sacudidas. Y ahorita que nosotros estamos viendo lluvias, estamos viendo tormentas, nos quedará un poco más fácil poder entender lo que está diciendo Mateo 7. Si nos hemos percatado, sobre todo aquí en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, ha llovido para todos, ha llovido para el creyente como para el no creyente, y todos están enfrentando la misma circunstancia. Y estamos viendo cómo los ríos, como dice por aquí, la lluvia está cayendo, los ríos se están llenando, están desbordando y están arrastrando todo. Pero si algo nos va a quedar fácil entender en este tiempo, y no tomo esto como para pasarme el dolor de la gente, no, solamente para poder explicar esto. Pero después de que las lluvias cesen, después de que los ríos bajen los caudales y que la inundación haya bajado, nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las casas que quedaron. Van a haber casas que, a pesar del agua que se les metió y que fueron golpeadas con fuerza, quedaron firmes sobre los cimientos que tenían. Pero van a haber casas que, cuando bajen las corrientes y el agua ya se haya secado, no va a haber rastro de ellas, porque se las va a haber llevado el agua que pasó, el juicio que pasó. Y muchas veces en la palabra del Señor, la palabra casa no se refiere a una edificación, se refiere a una familia. Lo puede ver en el caso de Jacob. Cuando la Biblia habla de la casa de Jacob, no se refiere a esto, se refiere a la familia de Jacob. Por eso en Mateo 7, cuando nos habla de los dos cimientos, podemos hablar que el Señor habla a manera personal y a manera familiar. Porque es muy importante, si algo el Señor nos invitó a recordar en este tiempo, en nuestra familia, aprender a invertir en nuestra familia, darnos cuenta que aunque lo que nosotros llamamos templo, los locales, que en muchos casos estuvieron cerrados, tu familia y mi familia no estuvo cerrada. Estuvimos con ellos, nos tocó compartir con ellos. Aquellos que iniciaron enojados les tocó reconciliarse en el paso, pero nos tocó estar ahí. Y dice Mateo 7 a partir del versículo 24: cualquiera pues que me oye, ¿cuál? Estas palabras. Jesús no está hablando que las personas a las que se está refiriendo, Jesús no está hablando de que estuvieron escuchando hinduismo, maometismo, islam u otras cosas. Está hablando del Evangelio. Y recuerda uno de los llamados de Jesús que nos dice de una de las señales de su venida: y este Evangelio que sucede, o este mensaje, será predicado hasta lo último de la tierra, dándonos a entender sobre este juicio del Señor. No habrá excusa alguna de que la gente pueda decir: jamás escuché lo que Dios quiso decir. Mateo 7 lo que nos habla es que ninguna persona podrá tener una excusa de decir: yo no escuché lo que Dios quería hablar. La Biblia nos enseña, sobre todo en el libro de Isaías, que Dios ha decidido dar su mensaje, sobre todo a través de la naturaleza. Dios ha hablado en su creación. Dios nos hablaba a través de los profetas, dice el libro de los Hebreos, y en los postreros días nos habló a través de su Hijo, aquello que nos ha hecho entender por el Espíritu Santo.
Pero Mateo 7 lo que nos habla es que ninguna persona va a tener por excusa el poder decir jamás escuché el Evangelio. Y en este tiempo vuelvo a hablar un poco de las estadísticas, sobre todo la que se dice en El Salvador. Por si no sabía, en El Salvador el 86% de la población se declara cristiana. Eso es un porcentaje muy alto, estamos hablando de más de 4 millones de personas. Entonces podríamos decir que en este contexto más de 4 millones de personas jamás pueden decir no escuché el Evangelio, no escuché la palabra. Lo que sí podrían decir es no le presté atención, es algo muy diferente. Pero en este país, en la nación que ahora vivimos, más del 86%, estamos hablando de 4 millones, no pueden decir no escuché lo que Dios quería decir. Dice más adelante Jesucristo, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué sucede? Y las hace. No es un oidor olvidadizo, como el que dice el libro de Santiago, y también como se lo enseñó el Señor a Moisés en Deuteronomio 30. El que oyere atentamente las palabras para ponerlas por obra, dice la Biblia, ¿qué sucede? Vendrán sobre él todas esas bendiciones, ¿y qué más? Y lo alcanzarán, dándonos a entender que el poner por obra el Evangelio sí tendrá sus beneficios, aunque no vamos por los beneficios, pero sí tendrá una consecuencia. Y dice, le compararé, ¿quién? A un hombre prudente, ¿qué hizo? Que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Entonces vamos a este punto, nos detenemos aquí un poco en el 24. ¿Por qué este hombre edificó sobre la roca? Bueno, casi todos los que estamos aquí, hemos dicho, todos los que estamos aquí hemos estudiado. De una manera u otra hemos estudiado. Le hago una pregunta muy sencilla. ¿Por qué nosotros caminamos? ¿Por qué caminamos? Porque nos enseñaron a caminar. Porque vimos a alguien caminar. Si nosotros nunca hubiéramos visto a alguien caminar, todavía estaríamos sentados sobre nuestras nalgas, perdón la expresión, viendo nuestras piernas y preguntándonos para qué sirven. Muchas de las cosas que tú y yo hacemos es porque vimos a alguien más poderlas hacer. ¿Por qué saltamos? ¿Por qué hacemos? Porque alguien nos enseñó a que podíamos hacerlo. Igual sucede con los estudios. Desde muy pequeños el ser humano aprende y tenemos la condición natural dada por Dios para poder aprender. En nuestro tiempo, o al menos hace 35 años atrás, solo hablábamos de 5 sentidos. Hoy hablan de 17, 22. Vamos a quedarnos en 5 para no ponerlo tan largo. Aprendemos a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, nuestro olfato, nuestro tacto, la manera natural de adquirir conocimiento. Y desde pequeños comenzamos a adquirir conocimiento, a manera personal, que la experiencial. Pero hay un conocimiento que dice la Biblia, en el versículo 24, que se requiere que alguien te haya enseñado primero a ti. Y es lo que dice el verso 24. Dice el verso 24 que este hombre prudente que hizo, edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y lo hace porque alguien primero le enseñó que las mejores edificaciones necesitan un buen fundamento. En otras palabras, él puso por obra aquello en lo cual le fue enseñado. Como creyentes tú y yo no podemos quitar el mayor privilegio de poder ser enseñados por otros. La Biblia nos enseña que una de las cosas que el Señor destinó después de la caída es que el hombre iba a aprender a través del hombre. Y como creyentes no podemos hacerlo. Por eso es tan importante, voy a decirlo de esta manera, el que primero aprendas a congregarte en tu casa. La palabra congregarse tiene como significado convocados por el Espíritu. Y el primer sitio donde tú te congregas es en tu hogar, cuando compartes con las personas que vives, cuando lees con las personas que vives, cuando oras con ellos. Es el primer sitio donde te congregas. Luego, dice las Escrituras, el segundo sitio donde tú te congregas es cuando tú llevas la palabra a alguien. En otras palabras, la gran comisión. No solamente te conformas con llevar el mensaje de la salvación, sino que ayudas a la gente a crecer a la estatura, a la plenitud del varón perfecto. Cada vez que tú estás sentado con alguien y te tomas un café, valga la publicidad, o llamas a, ¿cómo se llama? A chachos a que te den una crepa y todo, estás haciendo iglesia. Eso es iglesia. O que vas a comer a la casa de Marinita, eso es iglesia.
porque estás congregándote. Y el tercer tipo de congregación que podemos decir que la Biblia nos enseña es el que depende de esos dos primeros. Y es cuando nos reunimos el grueso de los creyentes a darle gracias al Señor de que el Señor ha obrado en tu vida, en mi vida, en todos. Y nos escuchamos y aprendemos. Pero vuelvo y insisto, esta tercera forma de congregarse depende mucho de las dos primeras. Y no es al revés. No es al revés. Y durante años le hemos dado la vuelta. No es que lo que va a pasar donde nos congregamos mucho lo voy a dar en mi casa, es al revés. Yo necesito congregarme con mi familia. En el caso de que tengas la oportunidad de que con los que convives conozcan de Cristo. Y si no es así, congrégate, perdón lo que voy a decir, con el Espíritu Santo, hasta que los otros puedan venir. Luego llega la palabra. Y luego, dice la Biblia, tratemos de estar los hermanos juntos en armonía para aprender los unos de los otros. Eso es Mateo 7:24. Mateo 7:24 nos habla de un hombre, o sea, una iglesia que decidió aprender la una de la otra, que se dio cuenta que no era independiente, que podemos aprender, que tan importante es lo que Dios te enseña a ti como lo que me puede enseñar a mí. Nos necesitamos mutuamente. Necesitamos compartir con otros, necesitamos limar asperezas. Y qué bueno es que podamos tener diferencias, porque las diferencias lo único que nos hacen ver es que todavía hay cosas sin tratar en el corazón. Las diferencias son las que nos hacen entender que no somos perfectos, que nos resentimos fácil, que no perdonamos fácil, que nos cuesta amar, pero son necesarias. Si mal no recuerdo, la Biblia dice que el hierro ¿cómo? Hierro con el hierro se ajusta. El hierro con el hierro se ajusta o se lima. Es igual con el diamante. Un diamante solo puede ser cortado por otro diamante. Igual sucede con nosotros. Por eso en Mateo 7 vemos a un hombre haciendo algo de lo cual previamente ya fue enseñado, pero fue enseñado bien, ¿ok? Fue enseñado bien. Y dice aquí la palabra del Señor que este hombre, ¿qué hizo? Edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Quiere decir que invirtió tiempo. Mira, el tiempo que tú y yo invertimos en Cristo, en congregarnos en casa, en congregarnos en llevar la palabra y en congregarnos a compartir los hermanos juntos, nunca va a ser en vano. Edificar quiere decir invertir tiempo. Este hombre invirtió su tiempo, sus dones, sus recursos, y quién sabe que haya invitado a otros a compartir con ellos. Nunca el compartir con otros va a ser una pérdida de tiempo. Siempre va a ser importante. Cuando la Biblia nos habla de creyentes que no compartían con otros, que estaban solos, eran casos especiales, como el caso de Juan, el escritor del Apocalipsis, que fue desterrado. Obviamente estaba desterrado, no tenía con quién compartir, eso es diferente. En el caso de Daniel, en el foso de los leones, o sea, son gente que fue apartada, no que buscaban estar solos, sino que por algunas circunstancias, a causa del evangelio de la palabra, fueron hechos a un lado. Eso es diferente. Pero nunca el tiempo que tú inviertes en congregarte, nunca va a ser de más. Y esto quiero repetir algo que decíamos al inicio. O sea, hoy estamos aquí, no tanto porque queramos. Yo le aseguro que todos los que estamos aquí tuvimos semanas laborales un poco cansadas, un poco ajustadas. Algunos tenemos síndrome de película nocturna, en algunos casos, que nos acostamos tardísimo, que a veces nos cuesta conciliar el sueño o estamos muy cansados físicamente. Pero estamos porque la Biblia dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Estamos más por Él que por nosotros mismos. La Biblia dice que Él nos atrae con lazos de amor. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ya a mí me pasa cada día menos, quizás por la edad, pero a veces uno lucha por levantarse. Yo no sé si les cuesta levantarse de la cama en días de frío, con la neblina, que quisiera tener el cafecito, el chocolate, una quesadilla, una crepa, todo lo que usted quiera. Pero la Biblia dice que Dios nos atrae ¿cómo? Con un lazo. Nos va trayendo así. Nos va ayudando a levantarnos, nos va ayudando a bañarnos, que a veces cuesta bañarse, pero hay que hacerlo, hay que comer y todo eso. Esos son lazos de amor. Lazos de amor no quiere decir encadenado, lazos de amor quiere decir que te va jalando así.
poco a poco. Así, no sé si tuvieron la experiencia de sacar agua de un pozo con un balde, que no lo tenían que tirar así, iba poco a poco, hasta traerlo. Esos son lazos de amor. Lazos de amor no es un jalón a lastimarte, es, ven, levántate, tómate el café, pide una crepa, todo lo que tú quieras, chao, y estoy aquí. Lazos de amor. Señor, me duele el cuerpo, me duele hasta el pelo, decía mi vieja madre. Pero el Señor pone tanto el querer como el hacer. Por eso le digo, si estamos aquí, no ha sido tanto porque quisiéramos realmente. Porque la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas que el Espíritu no tiene nada que ver con la carne. La carne no quiere las cosas del Espíritu. Y seguimos estando aquí. Si no es por el Señor, miren, estaríamos haciendo otra cosa. O viendo una película en la playa donde el mar se goza mucho más, lo que usted quiere. Pero estaríamos en otra cosa. Pero es lo que dice Mateo 7 en el versículo 24. Un hombre que escuchó y supo, voy a poner por obra aquello en lo cual fue enseñado porque funciona. Y si vemos más adelante el versículo 25, dice que descendió lluvia, vinieron ríos y qué más, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué sucede? Porque estaba sobre la roca. Yo no sé usted, y puede ser que le cause risa a alguien, pero cuando yo leí esto por primera vez hace más de 20 años, estoy hablando ya en la universidad quizás, la primera imagen que se me vino a mí fue la del cuento de los tres cerditos. Y siempre que leo esto me acuerdo de los tres cerditos. La casa que se construyó sobre paja fue una, ¿no? La otra fue una madera pero bien floja, y otra fue una muy buena casa. Pero cuando uno ve los tres cerditos, y no estoy diciendo que seamos cerdos por cierto, sino una comparación, ninguno de los tres construyó esperando que su casa se cayera. Todo se hace pensando que va a perdurar. Esta casa se hace pensando que va a soportar lluvias, que va a soportar vientos, que va a soportar cualquier cosa. Las casas son edificadas para soportar. Nadie construye una casa esperando que se caiga. ¿Okay? Nadie lo hace. Y eso es lo que dice en el versículo 25 y 24, que este hombre edificó algo sabiendo que algún día iba a enfrentar algo. Juan 16, 33, si alguien me lo puede buscar, por favor, y lo puede leer así con voz de trompeta y de mando, dice el Señor. Juan 16, 33. ¿Alguien lo tiene por ahí? Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Juan 16, 33 nos dice algo que siempre va a pasar. Y si tú y yo sabemos que estamos en el mundo y que Jesucristo hizo una oración muy bonita, se dirigió al Padre y dijo, Padre, yo no te ruego que los saques del mundo, sino que se queden en este lugar donde van a ser afligidos, pero solamente guárdalos del mal. Si tú y yo somos precavidos y leemos esto y Jesús nos dice, mire, por mucho que tú no quieras, vas a ser afligido. Por mucho que tú no quieras, van a haber cosas que te van a entristecer. Dice en esta traducción, en el versículo 33, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y sean felices de verdad, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Y vuelve y nos insiste Jesús algo. Mire, aquí van a pasar cosas. Y si ya sabemos que aquí vamos a ser afligidos, que aquí vamos a tener momentos de dolor, de tristeza, entonces ¿no cree que sería propio prepararnos para estos tiempos? La Biblia nos dice que nosotros tenemos que prepararnos. José se preparó para estos tiempos. Si podemos tomar en cuenta Juan 16, 33, es parecido a los sueños de Faraón con José, ¿de acuerdo? Faraón tuvo dos sueños, a ver si se recuerdan. ¿Cuáles fueron? Los de las vacas Los de las vacas flacas y feas, y las gordas y bonitas. Y las espigas flacas y feas, y las gorditas bonitas. Entonces, Faraón sueña todo eso, se turba y llama a José, y José le dice, mire, el que lo haya soñado dos veces quiere decir que esto va a pasar. ¿Y qué va a pasar?
que vienen 7 años de sequía, pero vienen, no, 7 años de abundancia, si mal no recuerdo, y 7 años de sequía. Entonces lo que José le está diciendo a Faraón es, mire, aunque usted no quiera, va a pasar, pero prepárate, porque aunque usted no quiera, los años de sequía van a llegar, tienes que prepararte. Juan 16:33 te dice eso. Aunque tú no quieras que pasen cosas que te entristezcas, aunque no quieras ser afligido, aunque no quieras cosas, van a pasar. Pero ¿qué sucede cuando esto pasa? El versículo 25 dice que si fuimos precavidos a crecer a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, si aprendimos que tenemos que congregarnos primero en casa para luego llevar el evangelio y reunirnos con el grueso de creyentes a aprender, donde somos edificados, somos consolados, miren, lo que tú enfrentes, la Biblia nos enseña que puedes soportarlo en Cristo. Filipenses, aunque nos habla de una circunstancia económica, lo dice así: todo lo puedo en Cristo, ¿cómo? Que me fortalece. Te está hablando de una circunstancia económica. La que Pablo está describiendo es una crisis financiera que él estaba teniendo. Filipenses 4:13 dice así: Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de circunstancias, dice la traducción en lenguaje actual. Cristo es el que me da fuerzas. Si tú y yo entendemos Juan 16:33, que estamos aquí y que nos vamos a revivir, hay momentos de alegría. Yo no sé si a usted le habrá pasado, pero hay momentos en que estás con tu familia, con personas que quieren, te estás divirtiendo, estás de lo mejor. No estoy hablando que estamos bebiendo, estamos haciendo cosas raras, estamos pasando un buen momento. Y de repente, ¡pum!, pasó algo que te viene a estropear el momento. Va a pasar. Dicen a alguien, hasta las mejores familias pasan. Va a pasar algún día. Si tú y yo estamos preparados, dice el versículo 25 de Mateo 7, ni nuestra vida, ni nosotros tenemos que caer, ni tenemos que vivir en tristeza. Veamos lo que dice el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y vuelve a hacer referencia al Evangelio y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué sucede? Que edificó su casa sobre la roca. Entonces, aquí quiero detenerme un poco. La Biblia dice que este hombre insensato escuchó el Evangelio, pero el Evangelio no fue suficiente. Y en este tiempo estamos siendo tentados por todos lados para tratar de complementar el Evangelio. Miren, el Evangelio no necesita ser complementado. Podemos estudiar cosas que nos ayudan a entender el Evangelio. Eso es diferente. Pero el Evangelio no necesita ser complementado, porque lo que tenemos aquí fue lo que Dios dijo que necesitábamos para vivir. Esto lo necesitamos. Podemos estudiar, prepararnos para ayudarnos a entender, pero jamás completar el Evangelio. ¿Qué es el error que se comete ahora? Lo que hace este hombre dice: ya escuché la palabra, pero voy a hacer también otra cosa. Voy a complementar el Evangelio. Miren, el Evangelio no necesita ser complementado. La palabra no necesita ser complementada. Yo estudio para poderlo entender, me preparo para poder saber qué es. Pero no necesita algo nuevo. En esto, si nos recordamos lo que estamos viendo a través de la madre de Sansón, siguiendo de Mateo 7, Deuteronomios 4, dice el grave problema que sucede cuando tratamos de complementar el Evangelio. Deuteronomios 4, a partir del versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, os da. Mire lo que dice el verso 2. No añadiréis ¿cómo? A la palabra que yo os mando. Ese fue el problema de la mamá de Sansón. El mismo problema con Jehová. Vuelvo y se lo insisto, el versículo 2, ¿qué dice? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Le voy a leer la traducción lenguaje actual en Deuteronomios 4, que todavía veo la letrecita chiquita. Deuteronomios 4, versículo 2 dice así: no cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios,
más bien obedézcanlos. Y eso es lo que sucedió en Mateo 7, en el verso 26. La palabra no le fue suficiente. Bien, la palabra no es suficiente cuando Dios no es suficiente. La palabra nunca va a ser suficiente si Jesús no es suficiente para ti. La palabra no es suficiente si el Espíritu Santo no es suficiente. Por eso hay tanta necesidad de estar metiendo tanta cosa extraña hoy en día, porque la palabra no es suficiente. Si la obra de Cristo no nos es suficiente, creo que entonces que deberíamos nuevamente pedirle al Señor que sea nuestro Señor y Salvador, y creer de todo corazón y confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Yo creo mucho y doy gloria al Señor por la vida de como médicos y personas que trabajan como maestros y en el ámbito también de la, ¿cómo se dice? Comportamiento humano, creo que se llama, ¿no? Que tiene que ver con psicología y otras cosas. Porque ayudan, y que es la parte más importante, y espero darme a entender en este punto, porque ayudan al no creyente, porque ayudan a que pueda encontrar esperanza. Y hoy en día, esos tres tipos de profesiones están teniendo tanto énfasis, tenemos tanta oportunidad de decirle a la gente, como vimos o vamos a ver en el caso de la mamá de Samuel, mira, yo puedo llegar hasta un punto, pero después de esto, solo Dios. Y eso es muy importante. Fue lo que no entendió el hombre del versículo 26, que pensó que era Dios y algo más. No, eso no es así. Nosotros llegamos hasta un punto, pero hay algo que ni tú ni yo vamos a poder hacer. Nosotros no vamos a poder transformar, no vamos a poder salvar. Y esta persona, el versículo 26, que no hizo lo que escuchó, dice Jesús, le comparará a un hombre insensato que invirtió su vida, su tiempo en hacer algo que a la postre se iba a caer. Dice el verso 27, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, ¿cómo? Contra aquella casa, y cayó, ¿y qué más? Fue grande su ruina. Vamos a ver lo que dice nuevamente el versículo 27. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu, ¿cómo? Contra aquella casa. ¿Y qué sucede? Y cayó, y fue grande su ruina. ruina. Si lo tomamos en cuenta lo que estamos viviendo en los países que hemos hablado, ha llovido para todos, para el cristiano como para el no cristiano. Vamos a ver qué sucede después. Y no con esto es para juzgar o señalar, y quiero que entendamos eso. La misericordia nos lleva a entender que habrá momentos en que la gente no va a entender lo que está sucediendo y no entenderá por qué pasó lo que pasó. Mire, es muy difícil explicarle a alguien que acaba de comprar su casa, que acaba de casarse, que acaba de hacer algo muy hermoso y por lo cual había orado y estrenó su casa y al día siguiente vino la correntada y se la llevó. Es difícil explicar eso. Y habrán cosas a las cuales tú y yo no tenemos respuestas, pero el Señor sí las tiene. Y si la place hará en el momento, lo hará después. Dios es Dios. ¿Okay? Entonces, lo que dice el versículo 27, y tú y yo veremos gente que piensa que el Evangelio necesita algo más, o que es Dios y algo más. Y dice la Biblia que ellos son los más propensos, no a que descienda la lluvia, sino que a caer y que vivan vidas de ruina. Las lluvias vendrán para todos, los ríos se llenarán para todos, los vientos soplarán para todos, porque es necesario. Juan 15, no sé si recordarás cuando Jesús habla de que mi Padre, decía Jesús, es el agricultor, aunque tiene otro nombre, un labrador, pero que dice que va a hacer con la vid, la va a probar. Esos son los vientos. Si nosotros nos percatamos, ahora en los vientos uno pasa por sitios donde hay árboles y ¿qué encuentras? Ramas abajo, frutos abajo, hojas abajo, porque Dios poda a través del viento. Los vientos en la Biblia, aunque son para impulsarte, también son para podarte. Vea la naturaleza, después de un viento, usted va a encontrar árboles que están a punto de caerse y pum, 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 el Señor le bota muchas ramas y chum, se vuelve a enderezar. Porque el viento es eso. El viento es eso. El viento no solamente es para impulsarte, para ayudarte a seguir adelante.
el viento también te va a podar. El viento poda. Y es lo que dice el versículo 27. El deseo del Señor, puede decirlo así, es que entendamos que Él es el todo suficiente. Ese es uno de los nombres del Señor, es el todo suficiente. Él es el todo suficiente. Y lo que Él me da, me va a ayudar. Y podemos afirmar en el versículo 27 que el deseo de Dios no es que caigas, ni que vivas en ruina. El deseo de Dios no es que tú y yo caigamos. El deseo de Dios no es nuestra ruina. Y primero estoy hablando de lo emocional, ¿de acuerdo? Que es lo que dice la tercera carta de Juan en el versículo 2. Amado, a ver si recuerdan, amado, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas muy buena salud. Y ese es el deseo del Señor. Aunque vayan a llover, aunque vengan los ríos, aunque soplen los vientos, aunque se inunde, el deseo de Dios no es que caigas ni que vivas en ruina. Pero vamos a enfrentar todo eso, sí, estamos en el mundo. Ahora viene este punto. Si ya sabemos que en el mundo vamos a ser afligidos, que queramos o no queramos, las lluvias van a descender, van a llenar los ríos, van a soplar los vientos y vamos a ser golpeados, ¿qué deberíamos de hacer entonces? ¿Oh? Vamos a Gálatas 6 y después nos vamos a ir a Sansón para orar. Gálatas 6. Todo esto es para explicar algo de Sansón. Gálatas 6. Si ya sabemos que en el mundo vamos a tener aflicción, si ya sabemos que en el mundo las lluvias van a caer, van a llenar los ríos, van a golpear con ímpetu, van a soplar los vientos, ¿qué deberíamos de hacer? Versículo 1 de Gálatas 6. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿qué dice? ¿Que sois cómo? Que sois espirituales. Primer punto, ¿qué deberíamos de hacer entonces? Ser espirituales, porque si no, de lo contrario, no podemos hacer lo que dice. Restaurarle, ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Y mire lo que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas en paz. Si ya sabemos que va a llover, que se van a llenar los ríos, que van a golpear con ímpetu, que van a soplar los vientos, y que el deseo de Dios no es que caigan ni que vivan en ruina, ¿cuál sería lo que debemos de hacer? Prepararnos. Y prepararnos, dice el versículo 1, siendo como espirituales, para entender que va a haber gente en tu camino y en nuestro camino que construyó sobre la arena, porque pensó que era lo correcto. Si nosotros vemos bajo la perspectiva de Dios de Mateo 7, vamos a entender por qué Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, porque pensaron que lo que estaban haciendo, como los dos cerditos del cuento de los tres, estaba bien. Eso es lo que dice el versículo 1. Porque si no entendemos eso, nos vamos a enojar con la gente que cae, nos vamos a enojar con la gente que sucede, que tropezó, y no nos vamos a poder restaurar. Versículo 2. Sobrellevar los unos, ¿qué sucede? Las cargas de nosotros. ¿Cuáles son las cargas? Le voy a poner algo muy sencillo para los que trabajan. ¿Alguna vez ustedes han tenido un cliente que les ha quedado mal? Y que usted se ha invertido en tiempo, en recursos, en todo, y ha hecho todo su mejor esfuerzo y se preparó para que llegara, ¿y qué sucede? ¿Qué sucede después de eso? Lo más probable es que usted no quiera volverlo a hacer. Es una de las primeras cosas que pasan por el corazón de uno. No lo quiero volver a hacer. Ya lo hice, ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Dice la Biblia en el versículo 2 sobre llevar las cargas, ¿cómo? De nosotros. Se refiere a este punto. Hiciste algo correcto, hiciste algo bien, pero pasa lo que pasa en el mundo, no te pagaron bien.
Déjame ayudarte. Eso es sobrellevar, ¿cómo? Las cargas. ¿Y cómo ayudamos a la gente a sobrellevar las cargas? Jesús dijo, venid a mí, ¿cómo? Los que están cargados. Entonces, ¿cómo tú ayudas a sobrellevar las cargas de los otros? No es con unas palmaditas de ternura, que está bien. No es invitándolo a comer crepas y chili dog al 2x1 los días sábados. No se refiere a eso. Sino llevándolo a Cristo. Llévalo a Cristo. Poder decirle, mire, el único que tiene respuesta es Cristo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada que sucede, a sí mismo se engaña. A sí mismo, ¿qué sucede? Se engaña. ¿Por qué a sí mismo? Más adelante dice, Dios no puede ser engañado. Versículo 4. Así que cada uno, ¿qué dice? Someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse sin respecto de sí mismo y no. El versículo 4 dice así, cada uno, estoy leyendo la traducción en lenguaje actual, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Vuelvo y le insisto, me pareció yo nunca la había leído, la leí hoy en la mañana, en la traducción lenguaje actual, Gálatas 6:4, que creo que sería bueno enmarcarlo en un espejo para vernos todos los días. Cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Dice más adelante el versículo 1, porque cada uno llevará su propia carga. Dice aquí, cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta, y eso es verdad. Sabemos que vamos a ser afligidos, pero entonces somos responsables de nuestra vida. En igual manera lo dice 1 Corintios. Uno es el que puso la semilla, otro es el que regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Okay? Y de eso se habla en Mateo 7. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Yo fui responsable de quien quise aprender, yo fui responsable de lo que quise hacer, pero no puedo decir que no escuché lo que Dios quería hacer. Versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice el verso 6 aquí, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Y obviamente no te está hablando de la parte material en este momento. Te está hablando de decir, mire, lo que usted me enseñó, mire cómo estoy hoy. Antes no sabía cómo estar con mi hija, ahora puedo estar. Ahora no sabía cómo estar con mi esposa, míreme ahora. Quiero compartir con usted que sí funciona lo que usted me enseñó. A eso se refiere ese punto. Lo demás es una añadidura, decía Pablo. Versículo 7, y aquí viene. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que sucede, se gana. ¿Okay? Entonces, si ya sabemos que todo esto va a pasar, vamos al libro de los jueces y con esto terminamos. Lo que nos hemos quedado estudiando la vida de Sansón. Si ya sabemos que Juan 16:33 es una palabra de Dios que se va a cumplir, que queramos o no queramos vamos a ser afligidos, y que tenemos que entender que el Evangelio es suficiente, entonces podemos entender un poco lo que dice en Jueces capítulo 14, versículo 19. La semana pasada hablábamos un poco del enojo de Sansón, y muchas de las cosas que podemos concluir sobre el enojo de Sansón, primero es porque las cosas no se daban como él quería, porque estaba acostumbrado a que sus padres le cumplieran sus caprichos, y que por primera vez se dio cuenta que a la fuerza no podía resolver las cosas. Siempre había alguien que le ganaba con el intelecto. Sansón, las veces que Sansón fue vencido, no lo vencieron a la fuerza, lo vencieron con inteligencia, con sagacidad, enseña la Biblia.
Dice Jueces 14, versículo 19, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo, ¿qué sucede? Se volvió a la casa ¿de quién? De su padre. ¿Recuerda Juan 16:33? Es imposible que en el mundo no seas afligido. Es imposible que en el mundo todas las cosas siempre te salgan bien. Eso no es posible. Pero viene el otro punto. ¿Qué hacer cuando todo eso pasa? Dice el verso 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual había tratado él como su amigo. ¿Por qué se dio esto? No pensemos tanto en Sansón en este momento. ¿Cuándo se fue Sansón? Según el versículo 19. El día de su boda. En este caso no fue Sansón el que corrió la mujer la que corrió el altar. ¿Quién se fue del altar de la boda? Él. ¿Quién se quedó vestida y alborotada? ¿Y a quién le quedó el problema? Al papá de la novia. Preparé la fiesta, traje invitados, tengo a mi hija vestida, y en este momento el novio se va. Hay que hacer algo. Si nosotros no estamos preparados para los días en que vamos a ser afligidos, podemos cometer locuras, y le cuento, no lo haga, se va a arrepentir después. Preparémonos para estos días. Sansón olvidó esto, y tú y yo tenemos la oportunidad de reaccionar diferente. Dice el versículo 20, y la mujer de Sansón fue dada ¿a quién? A su compañero. Y con esto concluyo esta parte de este día de Sansón. Cuando tú y yo no nos preparamos para esos días difíciles, podemos tomar decisiones como las de Sansón: huir, irnos. Pero Sansón entendió algo en ese momento. Voy a hablar en términos de matrimonio en este momento. Que el hombre que no entiende que tiene que cuidar a su esposa, la está empujando para que la cuide alguien más. Y eso siempre se va a dar. El hombre que no entiende que fue llamado a cuidar a su esposa, un día se va a dar cuenta que alguien más se la va a cuidar. Y más adelante Sansón se dio cuenta que cometió un grave error. En este punto quiero decir, lo que tú no cuides, alguien más lo puede cuidar. Va para tu trabajo, para tus hijos, para tu matrimonio, para todo lo que tú tengas. Para los estudios. Si tú no cuidas la beca, alguien más la va a cuidar. Si tú no cuidas a tus hijos, alguien más lo va a cuidar. Si tú no cuidas tu trabajo, alguien más lo va a cuidar. Sobre todo en este tiempo en que hubo un cambio muy grande. No sé, yo en este año, en lo que vaya este año, al menos de febrero para acá, nunca más he vuelto a escuchar a alguien quejarse de su trabajo. El año pasado era una queja contra los trabajos, este año no, gracias a Dios tenemos trabajo. En este momento nadie se queja porque sabe que es difícil encontrar un trabajo. Y el colorín colorado de todo hoy con Sansón es esto. Si tú y yo no entendemos que vamos a ser afligidos y nos preparamos como lo hizo José para los días difíciles, como dice Gálatas 6, podemos y corremos el riesgo de edificar nuestra vida y nuestra casa sobre la arena. Y como Sansón, alguien más va a cuidar lo que Dios nos dio a nosotros. Prepárate. El 2020 no ha terminado. Quedan 43 días, y con esto no estoy diciendo que vaya a temblar, espero que no, ni que va a pasar algo peor, no lo sé. Lo que sé es que el 2020 no ha terminado. El año que el Señor decidió traer a salvación Él mismo a mucha gente y volver el corazón de la iglesia. No ha terminado. Yo le puedo decir, preparémonos. Que no ha dejado de llover, no han dejado de llenarse los ríos, los vientos siguen soplando,
y en muchos casos ya comenzaron a golpear las casas. Preparémonos. Que el que está firme sobre la roca, dice Mateo 7, pase lo que pase, no va a caer. Preparémonos entonces. Entonces, vamos a orar. No sé si alguien quiere compartir algo. Oramos, pero esa es la invitación que quiero hacerte hoy en este día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, queremos darte las gracias. Señor, nosotros somos la vid. Estamos injertados en la vid, perdón, Señor. Tú eres la vid verdadera y nosotros estamos injertados en ti, Señor. Y la vid muchas veces, Señor, también es podada. Pero ahora con los vientos nosotros vemos, Señor, cómo sabiamente Tú sabes cómo podar, Señor, los árboles, cómo podar la naturaleza. Y quitas pesos y quitas cargas que los árboles no necesitan, Señor. Y Tu viento, Señor, en este 2020 ha quitado muchas cargas que nosotros no necesitamos. Señor, si algo que nos has enseñado en este año, Señor, ha sido darnos cuenta que cargamos tantas cosas que no deberíamos de cargar. Y a través de Tu viento, Señor, las has venido quitando, Señor. Tantas cosas que nosotros no deberíamos de llevar. Y después de muchos años venimos a entender que Tu carga, Señor, es ligera y que Tú nos quieres hacer descansar. Perdónanos, Señor, por mucho tiempo pensar que el Evangelio necesitaba ser complementado, Señor. Tu palabra es suficiente porque Tú eres el todo suficiente, Señor. Y habrán cosas que nos ayudarán a entenderlo, Señor. Pero no queremos ni añadir ni quitarle a Tu palabra. Ayúdanos, Señor, a respetar lo que está escrito. Ayúdanos a ser espirituales, Señor, para estar junto a Ti y para poder ayudar a otros. Pero para poder entender que cada uno es responsable de la vida que quiere tener. Cada uno siembra lo que quiere cosechar. Y a través de la vida de Sansón, Señor, entendemos que si no nos preparamos para los días, Señor, donde vendrán las lluvias, se llenarán los ríos, soplarán vientos y golpearán con ímpetu, Señor, reaccionaremos, Señor, con fundamentos de arena y sin darnos cuenta, Señor, alguien más disfrutará lo que Tú tenías para nosotros. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de lo que pasa en el mundo. Ayúdanos a orar, Señor, por la iglesia, por nuestras familias, por nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a entender los tiempos en los que nos movemos. Y ayúdanos a entender lo que vendrá. Hemos orado, Señor, por las elecciones del próximo año. Y queremos aprender de nuestros vecinos, de otros países, de que las cosas, Señor, pueden ser diferentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre optar por Ti, a que Tú seas nuestra última palabra, a que Tú seas, Señor, nuestro respirar. Y quiero rogarte hoy, Señor, como lo he hecho en otras oportunidades con mis hermanos hoy,
Nos reunimos en torno tuyo, Jesús, para declarar que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nos reunimos en torno tuyo, Señor, para pedirte que tu iglesia, que tu amada, que nosotros construyamos y edifiquemos sobre las rocas. Primero para agradarte a ti, porque sin fe es imposible agradarte. Y queremos agradarte a ti. Queremos agradarte con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros trabajos, con lo que hacemos. Queremos agradarte a ti. Tú eres el todo suficiente. Tú eres el Shaddai, el Dios todopoderoso, nuestro estandarte, nuestro alto refugio, nuestro libertador. Y de ti dependerá todo. Y junto con mis hermanos hoy te pedimos, extiende tu mano, Señor, una vez más. Y obra en medio nuestro, Señor, de tus hechos, de tus señales, de tus prodigios. Señor, hoy nos reunimos en torno tuyo, Señor, y los que estamos hoy aquí creemos que este es un tiempo como cuando se encontró el centurión contigo, Jesús. Y hay gente que amamos, que conocemos, que no está aquí. Y podemos decirte, Señor, que solamente di la palabra, Señor, y lo que tú has determinado se va a cumplir. Pero hoy nos reunimos, Señor, aquí a orarte y a pedirte, Señor, por favor, Señor, solo di tu palabra, envía tu palabra, Señor, sobre aquellos que sabes que hoy pueden ser sanados, Señor. Aquellos que con su sanidad te van a glorificar a ti. Aquellos que con la restauración te van a glorificar a ti. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, te rogamos, envía tu palabra, Señor. Y ellos podrán sanar, Señor. Los que tú has determinado que sanen en este día, hoy podrán sanar, Señor. Envía tu palabra, Señor, sobre personas por las que ora, Señor, Gaby, Fermín, Marina, Señor, Lili, Fátima, Señor, mi esposa, Ruth, Señor, yo. Envía tu palabra sobre aquellos por los cuales hoy, Señor, pones en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, llegue y sea sembrada, Señor, en ese lugar. Permítenos ver que una vez más tu nombre es glorificado, Cristo, en levantar enfermos, en restaurar vidas, Señor, en dar aliento al cansado y multiplicar fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Y tú desde tu hogar puedes orar también con tu familia, congregados ahí, y puedes orar y pedirle al Señor, Señor, envía tu palabra sobre aquellos que has determinado que hoy puedan sanar. Y danos de tu gracia, Señor, te rogamos, danos de tu gracia para poder llevar el mensaje de la salvación, Señor. Que no nos avergoncemos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y que independientemente de la circunstancia de tu vida, 7 veces caerá el justo, pero Dios volverá a levantarte. Que el Señor te defienda, que el Señor te levante. Porque ¿quién acusará a los escogidos? Si el Señor es nuestro galardón, es nuestra defensa. ¿Quién nos inculpará a nosotros? Si Jesucristo ha muerto por nuestros pecados. Rogamos, Señor, por aquellos que en este momento, Señor, a causa de las lluvias, Señor, perdieron familias, amigos, trabajos, sus hogares. Ayúdanos, Señor, sí,
ayudar no solamente con nuestras oraciones, sino poder extender la mano, Señor, a otros. Quizás nosotros no somos rescatistas, Señor, y no estamos preparados, pero podemos llevar alimento a alguien que está cerca. Podemos abrigar al que sufre, porque tú eres Dios bueno. Que tu palabra sea real y verdadera. Que tu bendición nos acompañe, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Bendiga tu entrar como bendiga tu salir. Bendiga a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Bendiga tu alacena, tu arteza de amasar. Que en tu casa nunca falte el vino, el aceite, la harina, parte de la provisión del Señor para ti. Que el Espíritu Santo te llene, te inunde, te guíe. Y que nuestro Dios y Padre te dé su shalom, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que tus labios puedan confesar con nosotros en este lugar: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Señor, por tu verdad y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, ya solo para finalizar, quiero invitarles el día miércoles, nos encontramos por aquí, pero tenemos 7 días y quisiera invitarles, si puedes, en esta semana, comparte con alguien, comparte la palabra con alguien, y si tienes la oportunidad de dar alimento al que no tiene, no solamente el físico, sino el espiritual. En este momento la nación lo necesita, nuestras familias lo necesitan. En un sitio donde muchos no saben si mañana van a despertar o qué van a tener, hoy podemos hacerlo. Si no tienes la oportunidad de ir físicamente, graba un mensaje, envíaselo a alguien, atrévete a hacer un video, una nota de voz, un mensaje escrito, y siempre esperanza. Si no puedes ir directamente al sitio, porque no estás preparado para ser rescatista, y eso es normal, ayuda a alguien que pueda hacerlo. Pero podemos hacer algo, no solamente orar. Orar es bueno, claro que sí, pero también ayuda a alguien. Si puedes sentarte con alguien esta semana, con alguien que esté pasando algo, si puedes llevar alimento, puedes hacerlo. Anímate esta semana. Juan 16:33. No todo el mundo se preparó para sufrir, y cuando sufrieron, no supieron qué hacer. ¿Okay? Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde, y nos estamos encontrando por acá el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Amén.